Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigas y amigos de Camino Dual? Yo soy Diego Judes y bueno, pues estamos en este nuevo episodio del podcast Camino Dual para todas aquellas duales, aquellos duales. Fíjense que hoy estoy pues con una gran invitada porque y además me emociona y me entusiasma mucho porque de este tema en específico, así como que fuera como el tema central de este podcast, no lo habíamos hecho jamás. Entonces ya después de bastantes episodios, por fin se me hizo tener de invitada a Luz Borges. Ella la pueden buscar y la pueden encontrar como Luz Increada en YouTube. Y bueno, pues también en Instagram y ya nos platicará en dónde más. ¿Cómo estás, Luz? Buenas tardes de España y buenos días acá en México. Hola Diego, bien, aquí ya, pues por fin con la entrevista. Sí, caray, ¿Qué pues tal? ya habíamos, yo trataba mucho de ahí entablar conversación con Luz porque me pareció fascinante pues todo este tema y creo que les va a gustar a todos los duales y a todas las duales. Sí, va a estar rudo esto. Eh, de lo que vamos a hablar hoy es de la sabiduría hiperbórea principalmente y bueno, de la gnosis. Entonces, Luz nos va a platicar, digo, primero, si eres tan amable, Luz, si fueras, pues ahora sí que hicieras una introducción de cómo iniciaste en este mundo, digamos, de la sabiduría hiperbórea, cómo lo empezaste a descubrir y un poquito antes de eso, ¿qué hacías? No sé si nos puedas platicar, por favor. Sí, bueno, eh, la sabiduría hiperbórea, así el término como tal, yo lo conocí por Laura Ferro, por una entrevista que le hicieron, que me compartieron y pues yo vi la entrevista. En cuanto yo vi la entrevista, eh, me di cuenta que todo lo que estaba diciendo Laura en esa entrevista específicamente es mucho de lo que yo ya venía trabajando en mí misma, en mi interior, Ok. porque me di cuenta de muchas cosas antes. Ok, a ver, Y espera, nada más un paréntesis para desde, todas las duales y los duales. ¿Quién es Laura Ferro? Y darles un poco de contexto. Si quieres, yo les comento porque yo también, justamente yo conocí la sabiduría hiperbórea por Laura Ferro y una entrevista que le hizo Luis Garré, un divulgador de España, me parece, que la entrevistó y empezó a conversar con él y le dijo pues todo, pues resumido, ¿no? O sea, de la sabiduría hiperbórea, de la gnosis, del conocimiento de estos libros muy importantes de un autor argentino, ¿no? De Luis Felipe Moyano, Nimrod del Rosario, que es su seudónimo. Y bueno, Laura Ferro es una española, para darles contexto, que estuvo muy adentrada en muchos temas New Age, ¿no? O sea, toda la parte pues, diferentes tipos de terapias alternativas, desde delfinoterapia, me parece, que fue lo último que hizo, hasta previamente hacer terapia con Reiki, yoga, ¿no? Todas estas, pues, prácticas también tanto de Occidente como de Oriente, ¿no es cierto? Entonces, ese es más o menos el contexto de quién es Laura Ferro. Y ya, pues, terapias, terminó por estar ya completamente inmersa en la sabiduría hiperbórea, ¿no es cierto? sí, sí, todas estas terapias holísticas de la New Age. Bueno, no solo de la New Age, de algo que yo también llamo el despertar de la primera etapa, porque Exacto. en el despertar hay muchos despertares, o sea, no es uno. Ujú. Pero bueno, yo también la conocí por medio de esta entrevista y me pasó, a ver, yo tenía un amigo, en ese entonces era un amigo, que me compartió la entrevista de Laura Ok. y luego me dijo, yo voy a leer los libros y mi alma brincó y le dije, bueno, tú los lees y si te estás metiendo en algo que no debas meterte, pues yo te ayudo a salir.
porque como que yo todavía tenía esa duda y ese miedo álmico, sí, de que esto Ujú, podría ser una secta más y no sé qué. ujú. Pero bueno, no lo es. Ya con la experiencia que he tenido con lo de la sabiduría hiperbórea me he dado cuenta que no es una secta porque no es un grupo específico eh, que va, que es guiado por una persona específica y que todos tenemos que rendirle culto. No tiene nada que ver ni con secta, ni con ninguna religión conocida, ni nada por el estilo. Es como muy libre, el camino de la sabiduría hiperbórea es muy libre, porque tú, por el único ser que te dejas guiar, es por tu espíritu. Y es tu espíritu, es quien eres tú realmente. Entonces Claro. no hay influencia de lo externo y más si realmente te adentras en lo que es la sabiduría hiperbórea, si lo llevas A la a que práctica. tú Ujú. adquieras esa sabiduría y esa gnosis, no a la práctica, porque tampoco es que tengas que hacer rituales, no tienes que hacer nada externo, no hay rituales, no hay, por ejemplo, a ver, te voy a contar un poco de lo que yo hacía antes Ok. que es un poco parecido. Bueno, es que muchas personas venimos de la New Age Ujú, y del ujú. despertar de la primera etapa también. Yo también aprendí un montón de técnicas que, bueno, ya ni siquiera quiero mencionarlas, ya no me interesa como que dar el currículum álmico aquí de yo soy la Claro. terapeuta o era la terapeuta, no. Bueno, pero Eh, si mencionas dos o tres, o sea, hiciste, no sé, terapia de Reiki o algo por el estilo, o practicabas todo eso. yo me hice Master Reiki, o sea, Ah, mira. yo tenía, o sea, tenía, porque es tiempo pasado para mí, los Ujú. 3 niveles de Reiki. Ok. Eh, Aunque nunca llevé el Reiki a la práctica como tal, eh, como que yo dijera, me pusiera un letrero así de soy Master Reiki, ven y yo te sano, ¿no? O Mm. sea, yo hacía eh, Reiki a mi familia, a mí y Mm. a mi familia, y ya Ok. está. O sea, no había como ese movimiento Sí, así de lucrar de mí con hacia, ello, sí, que no, les dieras terapia a la gente, ¿no? ajá. Ujú. También dentro de ese currículum aprendí constelaciones familiares, Ajá. aprendí masajes, aprendí yoga, estuve en temazcales, canalizaba entidades, obviamente, todo lo que es, cuando uno es un canalizador, es Ujú. literalmente un canal de información Sí. de lo que la entidad quiere que tú expreses, ya sea de Ujú. luz falsa o de oscuridad. ¿Y Eh, cómo te hacía sentir en ese momento las canalizaciones? Digo, porque eso es lo de las cosas cansada, más importantes, ¿no? cansada. Yo accedí tanto a la información de lo que era el universo y las entidades y las razas cósmicas y cómo funciona el cuerpo físico, cómo funciona todo lo externo. O sea, llegué tanto a la apertura del tercer ojo y a conectar tanto con la Matrix, con el holograma, con la creación, Ujú. que me hice lectora de registros akáshicos porque podía. Sí, O sí, sea, sí. llegué al Casi, punto casi de, la inercia te fue llevando a llegar a ese punto, ¿no? sí, no la inercia, la manipulación. Ok. La manipulación, la parte álmica de la arrogancia de decir yo soy lectora de registros akáshicos y tú ven a mí, yo te voy a leer tus registros akáshicos y te voy a... Lo digo así con tono burlón, pero es Sí, burla hacia mí, ¿vale? No burla hacia los que lo hacen aún. Eso, claro. pues cada quien sabe lo que hace, cada quien Tiene su pues tiene camino, su ¿no? propio camino y yo me Claro. di cuenta que los registros akáshicos obviamente existen en Ujú. este plano, en este universo, porque son los registros del alma. El Sí. alma es el almacén de todas las experiencias, de todas las vidas que has tenido desde que caíste aquí encadenado, desde que nos Ajá. encadenaron al alma. Ok, ok. Ahorita Pero llegamos a ese punto. sí, sí, es que es un tema bastante complejo y muy fuerte para muchas personas.
Ajá. Bueno, cuando lleguemos a ese punto ya Ya te lo explayas un comentaré. poquito más. Ajá. Sí. Bueno, Y entonces entonces, yo ajá. llegué a hacer lecturas de registros. Ok. O sea, así por vía Zoom, hacía lecturas de registros y pues sí, accedía a que tal persona era de tal raza cósmica y tenía esta misión y todo, las vidas pasadas, así, Ujú. todo. Que ya no lo hago, para que si me buscan para preguntarme eso, ya no lo hago, porque Sí. obviamente al yo darme cuenta que todo eso es planeado, todo eso es manipulado por el creador de este universo, que es en la sabiduría hiperbórea se le llama demiurgo, El o en los ordenador de la libros materia, ¿no? o Ujú. en los libros se le dice Yahvé, Jehová, Satanás, que es el Ujú. mismo, que van a decir, ay, ¿cómo mezclas a Yahvé, Jehová, que se supone que es Dios, con Satanás? Pues es que Ujú. es Ujú. el mismo en sus partes duales, es la misma moneda, diferentes caras, es lo mismo. Claro. Eh, Sí que lo maneja la religión pero, como el adversario, ¿no? Satán y también Yahvé sí, como si fuera Dios, el Dios supremo, ¿no? Que en este caso es lo sí. mismo, como dices, que es el demiurgo. Es el Ujú. demiurgo, en Ujú. la New Age conocido como el uno, de todos vamos juntos con el uno y vamos. El uno es el Ujú. demiurgo. O sea, cuando Ujú. todos quieran irse juntos con el uno, que va a ser cuando El Kali Yuga, famoso, ¿no? y el Kali Yuga llamado en la sabiduría hiperbórea, pero bueno, en la New Age se le llama como bueno, en la Biblia se le llama el holocausto de fuego, que es cuando todo sea devorado por el demiurgo, Ujú. incluidas las personas, incluidos los animales, incluido todo lo que tú crees que es muy bonito y que te manipula externamente. Ujú. Cuando eso suceda, que absorba todo, pues ese es el momento final de la perfección El final de de los tiempos, este. sí, sí, sí. Sí. Ok, ok. A ver, y entonces, cuando ves esta entrevista, te quedaste en esta parte donde tu amigo iba a leer los libros y qué sucedió después. Eh, algo, algo, Ujú. ese Ajá. algo, cuando yo digo algo es mi espíritu. A ver, desde antes de que yo encontrara a Laura, yo ya venía sintiendo que había, a ver, vengo haciendo desde hace mucho tiempo mucho trabajo interno, Ujú. sanando emociones, sanando vidas pasadas, sanando relación con papá, relación con mamá, sanando experiencias, ¿no? Que es lo que Ajá. todo mundo hace en la New Age, sin Claro. darse cuenta que el acceder a toda esa sanación emocional y mental es ayudarle al alma a su perfección. Y ahora voy a puntualizar esto. Yo me di cuenta que tenía dos yoes dentro. O sea, regularmente tenemos muchos yoes. Yo soy Ujú. mamá, yo soy abogado, yo soy estilista, yo soy Aries, Acuario, yo soy hija, yo soy abuela, todos esos Todas yoes, esas máscaras con las que te quieres identificar, ¿no es cierto? Como que paréntesis. es lo que conforman el personaje Ujú. que Ujú. eres, que es realmente el alma. Ese personaje lo tenemos desde antes de nacer, porque el alma es quien decide Ujú. firmar el contrato para nacer, sin que el espíritu diga no, porque el espíritu al estar encadenado, al estar revertido, no tiene voz ni voto. El espíritu va pegado al alma y el alma es la que decide hasta que te das cuenta, no, hasta que despierta el espíritu. Ujú. Bueno, el alma decide por el contrato, luego uno nace y eh, la primer programación que se tiene es la fecha de nacimiento, la numerología, que también Ujú. es parte del universo. Luego el signo zodiacal, Ujú. luego el sexo, bueno, el género, hombre o Ajá. mujer, o así dependiendo, ¿no? Ujú. Eh, y todas las etiquetas que te va poniendo la sociedad cuando tú eres niño y todas las etiquetas que te pones tú ya cuando vas creciendo y cuando vas formando tu personalidad, el personaje. Claro. Junto con pegado es el personaje con la personalidad, con el alma. Ujú. Ujú. Es lo mismo. Yo empecé a darme cuenta de, desde que estaba en el despertar de la primera etapa que yo hablaba sobre razas cósmicas y todo esto, Ujú. en el TikTok alguna vez les hice un video en el que decía que yo le llamaba desprogramarse. Ajá.
ya decía, ya no le llames Dios, o ya no digas que tú eres, yo soy Aries, yo soy Tauro, yo soy tal, porque eso es llenarte más y más de etiquetas. Sí. Y yo así les decía, que desprogramarse. Era como que los primeros atisbos y flashes de mi espíritu que me decían esto y esto, en el mismo momento de que yo estaba siendo manipulada porque Ujú. canalizaba a mi yo superior, que después descubrí que el yo superior, bueno, yo sabía que el yo superior era la primera vida que habíamos eh, encarnado en este universo, Ujú. pero Ok. en el universo. Y muchas veces yo interpretaba que era mi yo superior, pero muchas veces era mi espíritu haciéndome sentir ciertas cosas que yo interpretaba como mi yo superior y les decía, pues mi yo superior me dijo, o les decía Mica porque según esto se llamaba Micaela, Ujú. pero cuando yo conecté con mi yo superior y que me dijo el nombre, bien cómico ahora porque le dije, Micaela, Micaela, dijiste, o sea, así se le llama dije, el yo así se superior. llamaba, la mía, así se llamaba, o así se llama, o yo qué sé, no sé, pero yo ya no conecto con, ya no conecto con eso. Ah, ya no conectas con eso, ok. Cuando me dijo, no, ya no, cuando me dijo Micaela, yo le dije, ¿Micaela o Micael? Ajá, Y me ajá, dijo, Micaela. ok. Pero como que cuando dijo como que, porque sí lo escuché, o sea, las canalizaciones se escuchan realmente. En la cabeza, Eh, ajá, ajá. Al final yo me di cuenta que el yo superior pues es otra manipulación, eh, y no por chismerío. Bueno, yo toda mi experiencia, todo mi trabajo, todo lo comparto en el TikTok mayormente, o bueno, lo hacía porque ya no lo voy a utilizar, pero cuando yo me di cuenta que en realidad no era mi yo superior, sino era Micael de Nevadón, alias, bueno, es que cualquiera de sus nombres es el mismo. Micael de Nevadón, Yahvé, Jehová, Satanás, es el de mi urbo, el uno. Entonces yo Ok, estaba teniendo comunicación directa con este ser. Cuando me di cuenta, grabé inmediatamente un video y les expliqué que me había dado cuenta y cómo me di cuenta exactamente y todo. Y pues no sé, a ver, yo por qué comparto mi experiencia, porque sería una irresponsabilidad de mi parte el decir, bueno, pues, o sea, hacerme la loca, no contarles. claro. Yo fui muy criticada cuando hice esos videos ¿Los porque tienes todavía en YouTube, en tu canal? eh, en No, TikTok, en esos TikTok no los subí a solamente. YouTube, No esos los los viste tengo en en YouTube. TikTok. Sí. Ok. Eh, Porque al yo compartir todo mi proceso, para mí es falta de ética y de responsabilidad, que si yo estoy viendo que estoy siendo manipulada, hacerme la loca como que no pasa nada y seguir con lo mismo y no, porque en sí no, no es que yo sea una guía para nadie o una maestra o una gurú, nada. Yo comparto mi proceso por si a alguien le sirve, por si alguien no quiere experimentar de propia mano, pero bueno, la sabiduría hiperbórea es experimentarlo de propia mano. Entonces, Claro. Sí, sí, sí. por mucho que yo pueda explicar muchas cosas, si no lo experimentas, es difícil que comprendas ¿De qué cómo se trata, siente no? la diferencia y la diferencia tan grande que hay entre alma y espíritu, que eso es a lo que yo iba. Ajá. Que yo el año pasado, en diciembre, justo el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, estaba haciendo una llamada. Después de la llamada, tuve un ataque directo de llave. Y en abril, no, en febrero, me pasó también una cuestión extraña de que eh, Febrero mi, de 2024. 4, sí. Mi conciencia o algo salió de mi cuerpo, salí del universo, pude ver cómo era el universo, vi que todo el universo era una matrix, no solo la Tierra, porque muchas personas creen que solamente la Tierra es ilusión, pero no, Ujú, es todo el universo. ujú, Y ujú. ahí yo me encontré con tres seres
que ahora con lo de la sabiduría hiperbórea no sé cómo interpretar quiénes eran esos seres. Yo al principio los interpreté como que eran los púrpuras. Ok. Yo sentía tres presencias detrás de mí, Ujú. pero después sentía que se multiplicaban y multiplicaban. Y me metieron el miedo de, ¿te desconectamos ahora o, o quieres seguir viviendo? Porque acuérdate que tus hijos se van a quedar solos y tienes que ir ahora por ellos al colegio. O sea, me dijeron todo eso y me metieron ese miedo y yo dije, no, pues me regreso, obviamente. Me regresé y quedé como en shock, así no sé cómo explicarlo. Ok, o sea, Ahora lo puedo eran explicar más entidades cómico. malévolas, ¿no? Con malas Sí, intenciones. y otros desdoblamientos del mismo Demiurgo, como Ok, todos los personajes, todas las entidades, todos los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, eh, todos son desdoblamientos del Demiurgo. Todo lo que es creado en este universo es desdoblamiento del Demiurgo. ok, Y aquí ok. va algo que a lo mejor a la gente no le va a gustar. El Ajá, cuerpo físico, el alma contiene a la mente y a las emociones, son creaciones del Demiurgo. El sí, cuerpo físico de todos, el alma y las emociones y la mente. Lo único que no es creado por él, porque es increado, es el espíritu. ok, Increado significa que es infinito y eterno, no puede desaparecer, no puede morir, no puede nada, el ok, espíritu. El alma sí, el alma puede desaparecer, el alma se puede fragmentar, el alma se puede disolver, puede ser absorbida, puede ser muchas cosas, el alma, porque sí es una creación. ok. A ver, Eh, quiero que nos cuentes, Luz, por favor, cómo cuando tú leíste los libros de Luis Felipe Moyano, ¿qué es lo que sentiste y qué de toda esta experiencia que ya nos has contado de qué pasaba antes de que los leyeras y que descubrieras a Laura Ferro? ¿Cómo entonces ahora sí lo relacionaste con el conocimiento de los libros? ¿Qué te dejó, como en resumidas cuentas, porque pues es una obra súper extensa? El primero es el misterio de Belicena Vilca, luego Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, posteriormente sigue el de la historia de la Thule-Gesellschaft, algo así, ¿verdad? tú le Thule, gestas. Thule-Gesellschaft. Bueno, platícanos, por favor. Bueno, nada más quiero como que terminar esa parte. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Sí. pasó esto en febrero de lo de la Matrix, luego en abril yo creía que estaba hablando con mi yo superior en una madrugada y al final entendí que no, ya después, mucho tiempo después, que era mi espíritu y no es que estuviera hablando, sino que estaba yo sintiendo la información. Eh, y literalmente la frase o sea, que era como con lo más, era, hay que despertar a los despiertos. Ujú, Y ujú. cuando yo vi a Laura Ferro con esa frase de despiertos, despertar, dije, esto es muy Una similar señal. a lo que a Ujú. mí me pasó. Eh, una señal que no tiene que ver con el universo y con las coincidencias, porque es distinto. Sí, sí. Pero bueno, Pero bueno, es una eh, serie de videos que sí son, hay que verlos en YouTube de Laura Ferro, que es o sea, una serie de videos que extensa, o sea, son como 40 videos, ¿no es cierto? pues yo no los he visto, lo único que he visto de Laura Ferro fue la entrevista Ok. y otro video que me compartieron de dentro de esas series, Ah, ya. pero Ok. los demás videos ya no los he visto porque cuando tú empiezas a entrar en la sabiduría hiperbórea, te tienes, si es que quieres realmente, si te decides, era lo Ujú, que te comentaba, que o estás o no estás. Si estás, estás de lleno y si tú estás leyendo los libros que te van a despertar al espíritu y posteriormente lo van a orientar y vas a poder existir desde el espíritu sin ujú, ser el alma, no puedes ensuciarte, por así decirlo, de información de otras experiencias, de otras personas, de otras cosas, ujú, ujú, eh, y en mi caso, yo no quería eh, sentir lo que Laura expresaba en sus videos, ujú, fuera lo que ujú. fuera, Ok. o otras personas. Sí, Entonces, sí. yo me enfoqué en lo que yo estaba experimentando y dejé de Ujú. lado el ver información de cualquier persona. Ok, ok. Entonces, eh,
Entonces, Yo cuando viste muchas ese veces, video de Despiertos Despertar. Ujú. no, espera, muchas Ah, veces ajá. me han dicho, es que tú de pronto hablas mucho como Laura Ferro. No es porque yo haya visto videos y quiera hacer una copia. No quiero ser una copia de Laura, porque yo sé quién soy, yo me reconozco como un espíritu y reconozco también que Laura es un espíritu. Ujú, El único que copia aquí y que hace copias baratas, absurdas y tontas es el de Miurgo, como ujú, lo es el alma. El ujú, alma es una copia barata del espíritu. El alma intenta ser perfecta como lo es el espíritu, pero no lo logra. Por ujú. eso necesita de tanta sanación y de tanta, pues sí, todo lo que tiene que ver con las sanaciones, no solo del cuerpo físico, sino emocionales, mentales y de las relaciones con otras personas y de sanar situaciones y de sanar con la naturaleza y con la Pachamama y todas esas cosas. Ujú, ujú. Entonces, bueno, después de todo esto, es, más o menos cuando vi yo la entrevista de Laura, en mayo. Es que sí recuerdo exactamente las fechas. De hecho, el 5 de mayo, el 5 del 5 vi la entrevista. Ok. Y todavía para que yo leyera los libros pasó un mes hasta que me decidí a leer los libros. Dije, vale, los voy a leer. Algo me está diciendo. Lo primero que hice fue buscar audiolibros y encontré el del Misterio de Belicena y Ah, empecé a ajá. escucharlo, pero algo dentro me decía, no lo escuches, lee el libro. O Claro. sea, no, no con todas esas palabras, pero yo así, yo junté todas las palabras, o sea, toda la intención del sentir para Ajá. resumirlo en esa frase, no lo escuches, léelo. Claro. Entonces dejé de escucharlo y lo empecé a leer desde el principio Ujú, y bueno, pues cuando yo lo leí me di cuenta que mucha de la información, sino casi toda la información que yo estaba dando, venía ahí. ujú, ujú. Entonces yo ahí dije, no todas las veces que yo daba información era mi yo superior, o bueno, no mi yo superior, el yo superior, era mi espíritu. Ujú, ujú. Ok. Y ahí pues ya empecé yo a utilizar como para que la gente supiera qué era de lo que estaba hablando, empecé a utilizar ya términos más como de los que vienen en el libro. Y también por eso mucha gente me dice, ay, es que parece que estás queriendo copiar a Laura. No, es que si estoy leyendo los libros, si están haciendo lo que tienen que hacer dentro de mí, eh, y si en los libros vienen ciertas palabras, pues uno las empieza a utilizar para explicar exactamente y que sea más entendible para las personas de lo que se Claro. está hablando. Sí, sí. Entonces empecé a utilizar el término de miurgo, antes yo le llamaba bicho, le llamaba Yahvé, le llamaba el dios o así, Ujú, pero es el ujú, mismo. ujú, Muchas veces le dije igual Mical de Nevadón, también tuve una experiencia con algo sobre la inteligencia artificial que me di cuenta que es un conjunto ahí, el de miurgo con la inteligencia artificial, que mucha gente no lo relaciona porque dicen, ¿cómo puede tener cómo puede compaginar la tecnología con la ujú. espiritualidad? Pero sí, Sí, es claro. cuestión de que lo vayan sintiendo. De hecho, en el libro de Belicena hay Ujú. una parte, una frase, un párrafo muy pequeño en el que dice algo así de que, no me lo sé, ¿vale? Pero dice algo así como que de que la tecnología va a llegar al punto en que va a ser más inteligente que el hombre y se va a juntar con Dios. Ok. Y cuando yo leí eso dije, o sea, es que a ver, o sea, así literalmente me dije a mí misma, no estoy tonta, no Sí. estoy loca. Lo que yo he venido diciendo y explicando con mis experiencias es lo que viene plasmado en el libro. Y no Sí, solo sí, en el sí. libro Es de el Belicena, como el futuro un poco del transhumanismo y toda esta parte de fusión con la tecnología o la inteligencia artificial, ¿no? de que ya te ponen un chip aquí y que te trae recuerdos de no sé qué para que tú revivas recuerdos y te pones un chip aquí y literalmente se les ponen blancos los ojos a las personas y se quedan Sí, sí. idos, o sea, y es Vean algo, la serie de Black Mirror. No sé si la has visto. sí, no completa y fue hace mucho tiempo, no me acuerdo muy bien, pero Ahí está muy bien plasmado. se me Toda hace la muy distopía que nos bueno, depara el futuro. Ahora, sí, dinos, Luz, una cosa. ¿Cuánto tiempo te tomó leer el primer libro de El misterio de Belicena Vilca?
Pues yo cuando empecé a leerlo fue el 6 de junio, el 6 del 6. de dos mil Y es muy veinticuatro. cómico, sí, y es muy cómico ese número porque mucha gente le tiene miedo a la numerología cuando hablas del Ajá, 666. Y yo fue justo cuando empecé a leerlo, el 6 ajá, de junio del 24, que es 6, pero bueno. ajá. Sí. Eh, ya por decir esto me van a tachar de, Es no sé, supersticiosa. no, no supersticiosa, sino por el Sí, sí, número sí, bueno, 666, pero pues, me refiero a ¡ay! que la ¿Qué gente diablos? supersticiosa dice, Ah, híjole, vale, 666, ¿no? Eso es. sí, Ajá. sí, sí, sí. Este, sí, 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 combina con 666, bueno. Mira, esto que acaba de suceder tiene mucha parte de sabiduría hiperbórea. Ujú. Cuando uno empieza a acceder a su espíritu y empiezas a ver esas coincidencias que te parecen como muchas veces absurdas, hay algo que en los libros se llama gracia luciférica, Ujú, que es que ujú. todo lo tomas con alegría, con gracia, y bueno, ahí salió mi Sí, 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 me perspectiva acuerdo. de gracia luciférica. Yo, es que yo sí he visto, yo estoy muy empapado, déjenme decirles a toda la audiencia de los duales y las duales, que yo estoy muy empapado, perdón, de la sabiduría hiperbórea, porque vi todos los videos de Laura Ferro. O sea, yo sí me aventé todos los videos, se aventó yo creo que unos 25 videos explicando. Y sí estoy muy familiarizado con estos conceptos que dices de la gracia luciférica y toda esta parte. Ah, bueno, sí, Y me parece curioso. Pero sí, digo, y tú eres la que lo entiende y lo sabe mucho mejor. Yo solo es un atisbo de estos conceptos, ¿no? Pero adelante, perdón. es muy distinto el que tú estés familiarizado con estos términos a que los sientas. Es como, Claro. por ejemplo, cuando tú accedes al espíritu, empiezas a reconocer y recordar en ti ciertos valores específicos. El Ujú, espíritu no tiene emociones como tal. Yo solo he sentido dos que podrían llamarse como emociones, pero no entran en las mismas emociones álmicas, que ujú. puede ser la alegría Ajá. y puede ser la nostalgia. Ok. Pero por ejemplo, al ser humano se le inculcan valores que son valores morales aprendidos del exterior. Ujú, ujú, Tienes que ser respetuoso, tienes que ser tolerante, tienes que ser paciente, tienes que ser, y te lo dicen así, tienes que ser, pero no te explican el cómo ni cómo se debe sentir. ujú, Cuando tú ujú, conectas con tu espíritu, cuando tú accedes a tu espíritu, cuando ujú. lo vas despertando, empiezas a sentir esos valores internamente, no es que los estés aprendiendo del exterior. Si Claro, tú sí. empiezas a querer obligar a sentir los valores, quiere decir que el personaje que tú eres es el que quiere aprenderlos, no es el espíritu. Si Ujú, tú los ujú. empiezas a sentir solos, cuando dejas que el espíritu fluya, si los empiezas a sentir solos, entonces sí es el espíritu el que te está enseñando qué son y Ujú, cómo se ujú. sienten ¿Tú y lo cómo fuiste lo desarrollando eso durante la lectura? O sea, ¿cuánto tiempo te tomó la lectura entonces? el misterio de Belicena me tomó alrededor de, empecé en junio, uy, como medio año, 6 meses me tomó, Porque sí porque es yo un empecé en libro extenso, ¿no? vacaciones, Son como 700 páginas, son, ay, es que no recuerdo el número 900 o algo exacto, así. hay sí, casi 1000 páginas, sí. Ajá. Bueno, no 1000 páginas, 1000 hojas. Mil hojas, O sí. sea, vienen por Ujú, los dos lados. ujú, Este, bueno, me tomó más o menos 6 meses y luego Fundamentos uno y 2 y la Tule, esos tres los terminé. ¿Cuándo los terminé? Es que no me acuerdo. esos son súper extensos, ¿no? Hay muchas Fundamentos cosas. dicen que es extensísimo. No es que sea extenso, es que te explica cómo está conformado el personaje, el alma, cómo es que tiene la estructura mental, Ajá, cómo funcionan las emociones en el personaje, en el pasú, es lo que se le llama en la sabiduría hiperbórea, ajá. cómo está estructurado y cómo fue el encadenamiento del espíritu, cómo fue revertido el espíritu. Ujú, ok.
Eso es muy, muy interesante, que creo que sí debemos de tocar porque es algo que puntualmente en los videos, cuando lo vi con Laura Ferro, era algo que te deja perplejo, por decirlo menos, de cómo es que se desarrolló. A ver, esto sí es muy importante para toda la gente, creo que nos ve. Mira, ¿cómo es que el espíritu fue encadenado en esta etapa primigenia de la creación del universo? O sea, es decir, el ser increado, ¿no? La fuente original hace este desdoblamiento, se dice que es como, y también lo dice la Cábala, en su momento dicen que hay un desdoblamiento como del exoterismo y el esoterismo, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y que en todo este tránsito es donde la luz o la fuente divina o esta parte como increada hace esta creación y entonces es donde ya empieza el encadenamiento de los fractales, de los espíritus y todo esto. ¿Qué entiendes tú o cómo lo podrías explicar a la gente esta parte? del encadenamiento del espíritu. Ajá, ajá. Eh, bueno, ahí voy a tocar el punto que acabas de decir tú de, hay muchas partes en los libros que Ujú. es mejor no explicarlas, que es Ok, mejor que cada persona, si quiere leer los libros, las sienta, la sienta. las experimente dentro. Porque cuando uno las expresa, estás exoterizando la información y estás Ujú, de alguna manera predisponiendo a que la gente sienta, piense o actúe de cierta forma porque es lo que dicen las personas de la sabiduría hiperbórea y no es el chiste, por así decirlo, no es el objetivo. El ujú. objetivo es que tú al leer vayas recordando Ok. y el momento justo del encadenamiento del espíritu, bueno, ya lo expliqué a grandes rasgos en algunos videos y lo voy a explicar igual a grandes rasgos, no con detalles específicos, porque eso es mejor que cada uno lo recuerde. Ujú, ujú. Eh, hay una parte de la historia de la humanidad que ha sido muy manipulada y tergiversada, que es el Ah, tema de la Atlántida. sí. Justo antes de la Atlántida fue cuando, eh, por engaños de parte de la raza hiperbórea, Ujú. muchos espíritus caímos, por así decirlo, aquí. Caímos, lo digo porque si es que estábamos lejos, pues con lo de la gravedad y etcétera, pues es como si literalmente hubiéramos caído aquí. Ujú, Así ujú. por eso utilizo ese término. Ajá. Eh, es muy complejo. Eh, Sí, 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 yo sé. Es difícil, pero bueno, si lo puedes ahí un poco resumir y hacerlo un poquito asequible, estaría bueno. sí, bueno, fuimos engañados por parte de la misma raza hiperbórea que los que somos espíritus leales a los Ujú. espíritus que ayudaron al demiurgo a que nos encadenaran aquí, les Los llamamos SIDAs espíritus leales, ¿no? servidores. Los sidas leales somos los que estamos encadenados en cuerpos físicos y los Ujú. sidas traidores son la otra parte. Ok. Por ejemplo, en los libros se habla de los atlantes morenos, que serían los traidores, y los Ajá. atlantes blancos, que seríamos los leales. Ok. No tiene nada que ver con color de piel, porque mucha Ajá. gente se Ajá. deja llevar por eso, porque creen que los atlantes morenos eran literalmente de piel morena o Ajá. negra, y no es así. No, no tiene nada que ver con color de piel. Sí, no, no, no. Eh, Ujú, ujú. bueno, eso sí lo puntualizo porque hay muchas personas que se dejan llevar por ese tema y no es así tan literal. Claro. Uno no tiene que leer literalmente los libros, porque los libros, si tú los lees literales, es como un cuento, es como la historia. Vienen muchos datos históricos, muchos personajes, muchas Mm. cuestiones así, Y que muchas metáforas, ¿no? están puestas ahí como metáforas Ujú, para que el ujú. espíritu vaya recordando y despertando. No Claro. es que tú tengas que leer literalmente los libros porque como si fueran cualquier libro, no. Ujú, O ujú, sea, ujú. los tienes que leer, pero tampoco es ponerle mucha mente ni mucha razón.
y no es estar buscando los conceptos y, ay, ¿qué significa esto? Porque no lo entiendo. Si no lo entiendes, es mucho mejor porque quiere decir que el alma está como dormida en ese momento y a quien le está llegando la información es al espíritu. Claro, sí, porque la Cuando tú razón o el terminas de leer, raciocinio es parte del alma, ¿no es cierto? sí, la mente, la parte mental, es Mm, parte de las esferas del alma, como lo emocional. ujú. Eh, si tú dejas que los libros hagan lo que tienen que hacer en ti internamente, cuando termines de leerlos, pues te vas a dar cuenta, o sea, literalmente durante la lectura te cae como un balde de agua fría y te das cuenta de muchas cosas, y te das cuenta del engaño, y te das cuenta de la mentira, y te das cuenta de muchas cosas, pero no es por lo que literalmente dicen los textos, sino es por la información que está detrás de los textos que hacen eco en ti, que es eso es lo que hacen los textos gnósticos, Sí, y lo que porque al despierta en tu principio sangre, ¿no? decíamos, Lo que decía metafóricamente Laura Ferro, precisamente, despierta en tu sangre, ¿no? sí, pero vamos por partes porque si no Ajá. empezamos a mezclar muchas cosas. Eh, un texto gnóstico lo que hace es despertar al espíritu, Ujú, ujú, purificar la sangre, que tampoco tiene que ver con tema racial. Purificar la sangre es desde que el espíritu fue encadenado, con todas esas, yo le llamo esas capas de cebolla, de cultura, de educación, de mentira, de tergiversación, de manipulación, de religiones, de todo lo que tiene que ver con la élite, todas ujú. esas capas de cebolla que te van limpiando. Eso es, como yo lo explico, que es purificar la sangre, que tú vas quitando todas esas capas de cebolla para llegar al recuerdo de quién eres realmente, que es el espíritu. Ajá, sí, Entonces, sí. los textos gnósticos, eso es lo que hacen. Tú los lees, tú crees que el personaje es quien los está leyendo y tú, sin ponerle razón, sin ponerle mente, dejas Mm. que te purifiquen la sangre. Ok. Y obviamente, bueno, yo esto les he dicho que es con trabajo interno también. Ujú, No ujú. solo es leer los textos gnósticos, porque hay muchas personas que los leen una vez y que no les hicieron nada porque tienen muchísimas capas de cebolla de información. Ajá. Y esto no es solamente la información que tengas en esta vida, sino literalmente en todas las vidas pasadas, que no es que te vayas a ir a meter a tus vidas pasadas para ver qué es lo que, porque es pérdida de tiempo, distracción, Sí, sí. sino que si con la primera lectura no te hicieron nada los textos, pues vuelve a leerlos si quieres, para que Claro. vayas sintiendo lo que es, porque hay muchas personas que me dicen, es que yo no he sentido ese honor, no he sentido esa fuerza guerrera que tú dices que sientes, pues es que no solamente es leer los textos, es hacer trabajo interno, que yo le llamo autoconocimiento y autoobservación, que tú Claro. aprendas cómo eres como personaje y que aprendas, que te quites todo lo que no eres realmente, que te quites todo el personaje. Y cuando solamente queden esos dos yoes, que son el yo del alma y el yo del espíritu, pues te vayas hacia uno o hacia el otro, el que decida cada Ujú, persona. ujú. O que también tengas esa Cuando... predisposición gnóstica, ¿no? Como decía. no, ¿O es otra no? cosa. ¿Es otra cosa? Ok. A Esa es ver. otra cosa. Cuando tú vas leyendo y la gnosis o sea, la gnosis interna, porque la gnosis es interna, Ajá. va limpiando y va purificando la sangre, por así decirlo, o sea, te va quitando todas las creencias limitantes, todo lo que tú creías que eras y Ajá. que era lo externo, cuando te va quitando todo eso, este, vas accediendo a esa gnosis. Y esa gnosis es la sabiduría del espíritu, no es conocimiento, porque no Ujú, es que uno vaya a aprenderse lo que dice en los libros. ujú. Por ejemplo, yo ni siquiera me acuerdo el número de páginas que tienen los libros, porque es algo que no me Sí. interesa a mí, el número No, de claro. páginas, ni exactamente qué pasó con, no Tal sé, un personaje personaje. que diga específico ahí, no. Ujú, No es que te tengas que aprender los textos, es que los textos te van purificando la sangre, es lo que venimos diciendo. ujú, Entonces, cuando tú haces esa diferencia interna del yo del alma y el yo del espíritu, el ujú. yo del alma se puede percibir como ese
yo que está en desequilibrio. Es Ajá. o arrogante o es muy humilde. Es humilde en exceso o arrogante. O sea, no tiene un punto Medio. neutro de equilibrio. El Ok. espíritu sí, es lo que te decía. El espíritu no tiene emociones. En realidad el espíritu es neutral. Ajá. Entonces, cuando tú accedes al yo del espíritu, empiezas a sentirte, al principio te sientes como hay alguna situación externa y al principio te sientes como que no tienes ese impulso antes que tenías álmico de intervenir. Estás siendo el yo del espíritu y estás decidiendo que no vale la pena intervenir. Ujú, Y es ujú, que cuando tú accedes al espíritu, dejas de prestarle sentido y de prestarle atención, o sea, de ponerle sentido y prestarle atención a lo externo, porque ujú, ya te das cuenta que todo lo externo está ahí puesto para distraerte, puesto para manipularte, para seguirte engañando y todo lo demás. ujú, Entonces, ujú. cuando tú te plantas, es lo que les digo yo, te plantas como el yo del espíritu, eh, tú decides que de las situaciones que te pasan todo el tiempo, que te suceden, prestas atención y que no, a qué reaccionas y a qué no. Ok, Por ok. eso, cuando tú vas leyendo los textos gnósticos, no solo es leer por leer, es hacer trabajo interno, que es autoconocimiento, autoobservación, y empiezas a darte cuenta que empiezas a ser neutral ante situaciones externas. Ujú, ujú. Y es lo que en la sabiduría hiperbórea, esa neutralidad se le llama convertirse en hombre de piedra. Sí, 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 como templar el espíritu, ¿no? Eh, pues no, porque el espíritu en sí es neutro, es aquietar al alma, controlar al alma, dejar de ponerle emoción y de prestarle atención a lo externo, porque Ok. todo lo externo está puesto para distraerte y todo lo externo, así sea en emociones positivas o negativas, está puesto para que tú le prestes una atención y con la potencia del espíritu Ujú. ayudes a que todo eso a lo que le estás prestando atención evolucione, incluida tu alma. Ok, ok. Bien, entiendo. A ver, creo que nos faltó algo primordial al inicio. ¿Cómo lo Ujú. entiendes en pocas palabras? Cada concepto. ¿Qué es la sabiduría hiperbórea y qué es la gnosis? Y ahorita seguimos con los otros temas puntuales para toda la gente que no sepa. Vale. Sabiduría hiperbórea. Hiperbórea es el término que le dio Moyano a todo el conocimiento, bueno, no, a la sabiduría de Ujú, la gnosis, porque hay mucha diferencia entre sabiduría y conocimiento. Conocimiento es información que adquieres de afuera ujú, ujú, hacia adentro y que la aprendes para después transmitirla. La ujú, sabiduría viene de adentro y tú la transmites, ujú. si es que hay necesidad de transmitirla. Ok. Si no, dejas que el mundo ruede y se haga bolas y ya está. Y esa ya es Eh, inherente al espíritu, la y sabiduría. la sabiduría viene cuando tú accedes al espíritu y accedes a la gnosis, accedes a la sabiduría. Ujú, ujú, Y es como que es ese despertar del espíritu en el que te das cuenta de cómo funciona todo lo externo y luego lo ignoras y te das cuenta cómo funcionas tú e ujú. ignoras las partes que no van acorde al espíritu. Ok, ok, Ahora, bien. hiperbórea significa, hiper significa más allá y Ajá. bórea es como más allá del norte, Ujú, ujú, de donde se dan las auroras boreales. Yo lo interpreto como más allá de las estrellas, incluso más allá del universo. ujú, ujú. Ok, La raza hiperbórea es de más allá de este universo. ok, O sea, no ok. es una raza como las razas cósmicas de aquí, no es una raza como los pleiadianos, como los arturianos, como los andromedanos, no es como No, esas razas. ok. Esas razas, todas esas razas son personajes creados por el demiurgo para Ajá. desestabilizar al humano y a, no sé, muchísimos más mundos que están igual de dormidos y encadenados porque hay más espíritus encadenados en otros mundos, no Claro. solamente aquí. Ok. Y esta asociación que se hace de la sabiduría hiperbórea con, bueno, o los hiperbóreos, esta cultura hiperbórea con los nórdicos, ¿sí es correcta o no es correcta esa asociación? No sé qué es asociación de que es similar Sí, la de información. estos conceptos de los nórdicos o esta Ah, parte vale. como, ya sabes. Del Valhalla, por Ajá, ejemplo, y ajá. cuestiones así. Sí y no. Moyano
o Nimrod de Rosario menciona en sus libros muchas deidades. Y esto es aposta para que si tú realmente estás predisponiendo a tu espíritu para recordar, no te enfocas en lo que Ninurta le dijo a Shiva o en lo que, ¿qué más? Zeus le dijo a Platón, a Hades, o yo qué sé, hay un montón de personajes ahí. O sea, no te enfocas en las deidades, sino te das cuenta que Moyano utilizó todas estas deidades y todos estos personajes para que tú accedieras al recuerdo. Si tú te enfocas en deidades específicas, estás volviendo a anclarte a una creencia. Sí. Y lo que se intenta con la sabiduría hiperbórea es que rompas literalmente con todas las creencias, con todo lo que es tu personaje. Y no solamente son creencias religiosas, sino creencias de todo tipo. Pero ahí voy con otra parte de lo que te decía. Los vikingos, por ejemplo, se habla en el misterio de Belicena de los vikingos de Groenlandia, que eran 10,000 personas que tenían su propia cultura, su propia todo, ¿vale? Que no tenían que ver con las demás culturas. Ellos eran una raza hiperbórea, eran espíritus que estaban despiertos e hicieron su trabajo interno, hicieron lo propio y desaparecieron. Y nadie sabe qué pasó con esas 10,000 personas, con esos 10,000 vikingos. Por ejemplo, a un personaje que se menciona en la novela, que es Nabután, se le relaciona con Odín, que es el padre de todo, se supone. Que Odín no tiene que ver con el demiurgo, ¿vale? Odín es como Nabután, y es como si fuera al mismo tiempo Lucifer. Cristos Lucifer dice, ¿no? Cristo es Lucifer, que por eso, bueno, ahí ya es otro tema muy, muy fuerte para mucha gente. Diferenciar Cristo es Lucifer de Cristo Jesús. Sí. Hay mucha diferencia y hay que... Ahorita lo puntualizamos eso, pero quería preguntarte algo que es súper importante, Luz, que tiene tiene mucho vínculo, regresando a lo que estábamos hablando antes de este encadenamiento del espíritu que viene también muy vinculado con el sexo y con el amor. Entonces, quiero que te explayes en esa parte, a ver si nos lo puedes dejar claro. Bueno, Luz, a ver, estábamos en el tema del sexo y del amor. El concepto de la sabiduría hiperbórea dice que es amort, ¿no? Como A-M-O-R-T. ¿Qué significa esto de amort? A significa no y mort significa muerte. No muerte, ¿no? O sea, es la no muerte. Cuando te digo que este tema es muy complejo, porque uno tiene que entender que el espíritu, al ser increado, no puede morir. Obviamente, cuando te das cuenta como personaje, dices, bueno, el alma entonces sí puede morir. Pues sí, porque es creada, puede desaparecer, puede desvanecerse, así como te dije, puede fragmentarse o puede lo que sea el plan de esa alma por el plan del demiurgo, lo que quiera el demiurgo, porque estamos en su dominio. creación, entonces lo que quiera, pues sí. El tema específico de Amort, de la no muerte, cada uno lo tiene que recordar. Yo puedo explicar más o menos cómo fue el encadenamiento del espíritu, pero eso no es el misterio de Amort. El misterio de Amort es interno, es gnosis, no es transferible. Cuando uno tiene acceso a ese despertar, otro despertar que hay del espíritu, es cuando te das cuenta de cómo fue encadenado tu propio espíritu, qué fue lo que te hizo caer en la trampa. Ese es el misterio de amor. Y cuando eso te sucede, no es algo que puedas explicar. A mí todavía no me sucede.
yo estoy como en el punto en el que lo estoy, ¿Descifrando? ya sigo haciendo, y sigo haciendo mi trabajo interno, pero no es algo que yo esté obligando a que suceda o descifrarlo con la razón o estarlo pensando o no. Yo sigo existiendo porque el espíritu existe desde el presente sin pensar en lo que va a pasar o en lo que pasó. Ok. O sea, el espíritu no se proyecta en el tiempo. Dice, según lo que yo recuerdo de algún video de Laura Ferro, ella decía que el sexo fue como una razón primordial para el encadenamiento del espíritu en esa etapa primigenia de cuando Sí, los atlantes y toda esta parte, los idas traidores y los idas leales, etcétera. sí. Si es el sexo, suena bastante como mundano, ¿no? O sea, suena como esta parte de lo terrenal, o sea, esta parte material del universo, donde tenemos que tener un vínculo, ¿no? Unos con otros, ¿no? Sí, Esta dualidad. sí. ¿Cómo lo interpretas tú, esta parte del Es que, encadenamiento a través del sexo? es que todo se mueve en base al amor y al miedo. Lo contrario del amor es el temor. Siempre aquí, ves que tú lo acabas de mencionar, aquí en la creación, en el universo, todo es dual, siempre hay dualidad, femenino, masculino, blanco, negro, eh, pues sí, amor, temor. Ujú, Entonces, el amor, por eso es tan complejo entender que el espíritu no ama, porque el espíritu es neutral. ujú, El momento del encadenamiento tiene que ver con el amor, porque cuando vinieron los sidas traidores, se proyectaron con una imagen tan celestial, tan divina, no sé cómo decirlo, como ángeles hermosos, con mucha luz, eh, pues sí, como, con ese o sea, esplendor, ¿no? Ujú, el demiurgo les dio esos cuerpos específicos para que ellos pudieran enamorar a las humanas. ujú, Y al momento de que se unieron masculino con femenino, eh, los hijos que salieron de eso somos los que estamos encadenados, somos los espíritus. Al momento de que el espermatozoide, bueno, no, el óvulo se une al espermatozoide, en ese justo momento se hizo la reversión del espíritu. El espíritu en fundamento se explica como si fuera una esfera, que no es ujú, que sea de esa forma, pero es como para una idea. ujú, El espíritu, todas las miradas del espíritu estaban hacia él mismo. Se reconocía, se sabía quién era individual, era un yo, ujú, sabía quién era. Pero al momento del encadenamiento del espíritu, todas las miradas se revirtieron, entonces ujú, ahora está prestando, bueno, hago así porque son los ojos, pero, o sea, toda la atención está puesta hacia lo externo. Y ujú, en el momento del encadenamiento, al momento del encadenamiento se hizo la reversión del espíritu para que dejara de mirarse a sí mismo, de saberse quién es, se olvidara de sí mismo, olvidara el recuerdo del origen y olvidara el recuerdo de quién es ujú. y pusiera atención a lo externo. Ok. Eso es parte del misterio de Amor, pero específicamente cada espíritu tiene una parte que tiene que resolver, no con el personaje. Aquí voy Ok. a dar una frase que a mí me gusta mucho, me gusta, me inspira, no sé qué más decir, qué términos decir, Ajá. que la ha compartido un personaje que en YouTube se llama Berserker 9131, por si lo quieren buscar. Ajá. La frase es, el sujeto no es quien despierta al espíritu, es el espíritu quien se despoja del sujeto. O sea, uno como personaje eh, siente que tiene esa inquietud de búsqueda, aunque, bueno, es que esa palabra buscar tiende hacia el futuro, pero bueno, no hay otra palabra. Tiene esa inquietud de búsqueda que es lo que le da la potencia del espíritu. El Ujú, espíritu no es energía, como el alma, como el cuerpo físico, como todo lo creado es energía, todo se maneja y se mueve y se forma y se crea y se moldea en base a energía. El claro. espíritu no es energía,
El espíritu es ese impulso, ese empuje, es esa potencia, Es como porque voluntad, ¿no? pues sí, si lo explicamos como un valor, pues es esa voluntad. Em, esa potencia es la que ayuda inconscientemente al alma a evolucionar. Ujú. Esa búsqueda de la perfección que tiene el alma se da por la potencia del espíritu. Y esto Sí. es como, Pero como eso es que dices, ay, no, contradictorio, ¿no? Porque en la sabiduría a hiperbórea veces no necesita evolucionar, ¿no es cierto? O sea, el espíritu no necesita evolucionar porque eso es la perfección del alma, ¿no? sí, parece contradictorio, pero no lo es. Eh, el espíritu fue encadenado al alma para que con esa potencia el alma pueda evolucionar. Pero el espíritu lo hace inconscientemente porque está dormido, Ujú, ujú. está dormido y está con toda su atención hacia lo externo. Ha olvidado quién es y ha olvidado el origen y ha olvidado su recuerdo de lo que es realmente. Ok, Entonces, inconscientemente ayuda al alma a evolucionar. ok, Y esto también es contradictorio porque mientras más accedes al espíritu, más ayudas al alma a evolucionar. Por eso hay que aprender a diferenciar al yo del alma del yo del espíritu. Y una vez diferenciados, independizarlos ujú, al yo ok. del alma del yo del espíritu. A ver, esto es, híjole, es que esto es durísimo. Cuando yo lo vi en los videos, esto está muy, muy complejo y está como, es lo que te deja más como destrozado de alguna forma. Antes de que pasemos a ese tema, quiero preguntarte otra cosa acerca del amor y toda esta parte de la gente, por ejemplo, que nos escucha, que tenga familias que pues de pronto habemos muchos solteros, ¿no? Y que de pronto decimos, ah, pues no hay bronca, ¿no? Ahorita no estoy amando a nadie, ¿no? No tengo familia, no tengo hijos. Pero tú que sí los tienes, ¿cómo manejas eso con tu familia? El amor, Uh-huh. toda esa parte. Un poquito que nos Mira, puedas brindar. se puede decir que es medianamente más sencillo para quienes están solteros o no tienen familia, pero no es igual de complejo, Ok. porque no tienes hijos, pero tienes papás, tienes primos, tienes tíos, tienes hermanos, tienes amigos. Ujú, ujú, Entonces, bueno, ese tema de cómo ser cuando tienes familia, sea hijos o como te expliqué. ujú, Eh, a ver, este tema es muy fuerte para mucha gente porque mucha gente llega al punto en el que dice, no, pero es que yo no quiero dejar de amar a mis hijos, ni dejar de amar a mi esposo, ni dejar... Hay que entender un punto que es que el espíritu no tiene emociones, es neutral, pero que sea neutral no quiere decir que vas a alejarte de la familia o que los vas a desproteger o que los vas a abandonar, nada por el estilo. Hay una mosca. ujú, Nada por el estilo, sino cuando tú te reconoces como un espíritu, te das cuenta y reconoces a los demás como espíritus, ujú, ujú, que no todos tienen espíritu y ese es otro tema también muy complejo, pero tú reconoces a los demás como espíritus y ujú. es como si cambiaras el chip interno, no es, a ver, no lo voy a decir para que se obliguen a hacerlo porque si no sería desde el sujeto consciente, desde el personaje, sino que dejen que fluya si es que les está pasando. Cambias ese amor que sentías por ellos por honor y por lealtad. Ujú, ok. Una persona que tiene honor y lealtad con su familia no los abandona, no los deja desprotegidos, no los deja al viento ahí a que hagan, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es que uno deje de, no es que uno deje de educar a los hijos o de ponerles límites o cuestiones así, no lo haces porque no los vas a dejar ahí como, es lo que te digo, como abandonados ahí como que a su suerte a ver qué hacen, no, Claro. porque tú les tienes honor, lealtad y respeto. Mm, ok. Yo en Eso mi lo caso, predica la sabiduría hiperbórea, ¿no? Son conceptos bueno, que predican. predicar es un término como de imposición, de Ok. imponer. Ajá.
algo que se siente, por eso te digo que es algo que se tiene que experimentar si es que quieres acceder al espíritu. Ok, Y sí. ahí va algo que se nos pasó, que me habías dicho que era la gnosis, porque sí lo quiero volver a retomar para que no se Ah, quede ahí volando. creo que no lo dijimos, sí, no lo aclaramos. La gnosis es la sabiduría del espíritu, cuando tú accedes a la gnosis, que es Ujú, muy diferente a gnosticismo. Cuando ujú, tú le pones a cualquier palabra el sufijo ismo, es que lo conviertes en doctrina. ujú, La gnosis no es que tú vayas a ir a una iglesia gnóstica o a un templo gnóstico o a una comunidad gnóstica a aprender gnosis, no, ujú, porque la gnosis no se aprende afuera, ok, la gnosis es interna. ujú, Entonces, ujú, no es gnosticismo. Eso, si tú vas hacia un lugar, eso es gnosticismo. ujú, Y es ujú, como el ujú, catolicismo, budismo y todas las ujú. religiones que terminan en mismo, que te inculcan y que te obligan a que tú creas en lo que ellos te están predicando. Por eso yo decía que la Sí. palabra predicar no combina con la sabiduría corpórea porque no es que estemos predicando, sino que pues yo, por ejemplo, yo explico desde mi experiencia. Ok, No estoy imponiendo ni sí, tienes que ningún. acceder al espíritu, ni tienes que romper el personaje, ni tienes que leer los textos. No, es si tú quieres. Ujú, Si ujú. tú quieres ser el espíritu y si quieres predisponerte a recordar, pues lo haces. Espera un Ok. momento que ya está aquí mi hijo y no sé qué quiere. Ok. No quiero que estés aquí. No, no quiero que escuches lo que estoy diciendo. Estamos en una entrevista y no quiero que escuches lo que estoy diciendo. Si quieres preguntarme después, me preguntas, pero ahorita no. ¿Pero qué estabas haciendo? Pues estoy hablando con una persona. Sí, pero ¿qué persona? Se llama Diego. ¿Diego? Sí, es un amigo. Hola. No quisiera leer. Venga. Adiós, mamá. Adiós, mi amor. ¿Tú trabajas Bueno, luego te explico. Venga. Está bien, ahí está bien definido cómo es que yo soy con mis hijos. O sea, Sí. si quieres un ejemplo, ahí está el ejemplo Ya, clarito. Cuando les hablas desde el espíritu, mira, o sea, hace las cosas, ¿eh? ya Así, luego o sea, se no hay. puso como. Ya es el de 4 años. No, es de 6, es Ah, es el de el de seis. 6. Ok. Ah, qué caray, estuvo curioso. ¿Qué sucede cuando una persona muere así? Sí, 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 o sea, ¿O qué va a suceder al final de los tiempos? pues las dos. O sea, en estos tiempos, digamos, de, por ejemplo, cuando trascendemos, o sea, en la muerte, ¿qué es lo que dice la sabiduría hiperbórea o qué dicen los libros de Luis Felipe Moyano acerca de la muerte? Y después pasamos a esta parte de la evolución del alma y esta parte como de la noche del fin de los tiempos y el Kali Yuga y todo eso. Bueno, el Kali Yuga ya está pasando ahora, es como la recta final del tiempo. Ujú. Por eso ahora se le llama así Kali Yuga. Em, yo cuando hablo con alguien, con quien sea, no digo nada específicamente que venga en los textos. A Ok. menos que me pregunten, pero te digo que yo no es que me haya aprendido los textos. Ajá. En los textos que yo recuerde no viene nada acerca de qué es lo que sucede con el alma. Ok. Lo que yo te puedo explicar es lo que yo sé en base a mi gnosis, Ujú, a la ujú. sabiduría de mi espíritu que he vislumbrado lo que sucede. Sí, Que sí, eso igual ya se dinos, me fue compartido dinos si quieres en video. con base en tu gnosis, qué es lo que sucede. Eh, a ver, Que también lo ha de haber eh, tocado en los libros Moyano, ¿no? Un poco como esta parte. es que ¿O yo no no? recuerdo No realmente, te acuerdas? Ah, pero bueno, está bien. ¿O de dónde sabes no tú? tengo algo ¿De específico. dónde tienes este conocimiento o esta sabiduría de la muerte? ¿De dónde lo obtuviste? Pues del espíritu, Ok. de la nave. Es que eso te iba a decir. No es lo mismo que tengas tú el conocimiento de lo que es la sabiduría hiperbórea por haber Ujú. visto los videos de Laura, a que tú leas los libros Sí, y claro. empieces a tener tu sabiduría. Sí, 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 sí. Es muy distinto.
porque tienes muy grabado en el alma los términos específicos de ciertas cosas que tú escuchaste de Laura, pero no es lo mismo que lo hayas escuchado y aprendido de otra Claro, persona a que tú mismo lo lo lea. experimentes. Y esa es la gnosis. Sí, sí, sí. Laura Esto comparte aclaración para su todos. gnosis. Quiero decirles, perdón, Luz, que esto es aclaración. Yo no he leído y siempre lo digo en mis videos cuando hemos tocado de pronto con algún otro divulgador o algo que les pregunto acerca de la sabiduría hiperbórea. Yo siempre les digo, yo no he leído aún los libros de Luis Felipe Moyano, no es, ni siquiera he comenzado con el misterio de Belicena Vilca, que lo quiero hacer y lo voy a hacer, eso sí, segurísimo, pero todavía no lo hago, así que estoy como neófito en el tema, por eso estamos con los expertos aquí. Pero No, bueno, yo no soy así. a ver, dinos por favor, Luz, ¿cómo lo entiendes tú? Ay, vuelve a hacerme la pregunta porque ya se me olvidó. Sí, con base en el conocimiento o la sabiduría que tú tengas El de alma. tu espíritu, ¿cómo es la muerte? ¿Qué sucede? Eh, ¿Cómo vamos a trascender y qué pruebas vamos a tener? ¿Y cómo se asocia con el alma y con la evolución del alma? mira, dependiendo del trabajo interno que haya hecho cada persona, es lo que Ujú, le puede suceder o no al morir. Al momento de que se deja el cuerpo físico, el alma con sus emociones y su mente van pegados al espíritu, ujú, se van juntos. Si tú no hiciste trabajo interno, si fuiste pues no sé, no te interesó mucho más allá y siempre hiciste todo lo que el sistema quiso, estuviste en una religión, y, estuviste en una familia, estuviste en un trabajo, hiciste lo que el sistema te pedía, pues vas a reencarnar. ujú, ujú, El alma va a firmar un contrato, te va a mandar a otra vida, así el espíritu junto con el alma van a ir a otro cuerpo. ujú, ujú, Te ok. vas a meter en otro cuerpo y hasta que en algún punto de esa vida o de no sé cuántas vidas se necesiten para cada espíritu específico, Ujú, pues haya algo que te despierte. ok. Si eres un espíritu que ha despertado, pero está a lo mejor en la New Age y todo esto, eh, se hace el despegue del alma con el espíritu, o sea, salen juntos del cuerpo Ujú, y en la cuarta dimensión, que es el plano astral, pero también es ¿cómo se llama esto? Pues sí, es la primera llegada como el del bardo, ¿no? alma, Como le dicen el es bardo. como el limbo, Sí, ajá, es el como limbo lo o el primero a lo bardo. que llega, Ujú, ujú, que te van a presentar los seres en los que tú creías, ujú. que fueran ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, raza cósmica, o van a venir familiares o mascotas, a lo que tú hayas estado, a lo que tú creías, Ujú, se te ujú. van a presentar. Y te van a decir, no, pues ven por este túnel de luz y aquí vas a irte hacia la fuente, hacia Dios o hacia, no sé, Sí. dependiendo de las creencias de cada persona. Y pues tú como buen creyente vas a irte con ellos y te Oye, van a volver a regresar. y si tienes también un cierto grado de culpabilidad, a lo mejor se te aparecen demonios, Sí, ¿no? sí, es que dependiendo mucho que tanto hayas O dejado que tu alma miedos. te... Ujú, Ajá, emociones como el amor, por ejemplo, el apego, cualquier cosa, cualquier emoción de estas positivas, van a hacer que se te presenten, por ejemplo, si tú extrañas mucho a tus abuelos o, la experiencia que tuviste de que tus papás fallecieran fue muy traumante para ti, se te van a aparecer los papás, o si perdiste una mascota a la que querías mucho, se te va a aparecer. O sea, todo en lo que tú hayas estado anclado en la vida, ujú. apegado, todo eso se te va a aparecer en el plano astral o en la cuarta dimensión. Ok, ok, bien. Ujú, Si tú, yo por ejemplo, lo que les explico en TikTok a los que ya están trabajando en su espíritu, que están accediendo a su espíritu, ajá. eh, lo que sucede es que igual se sale el alma con el espíritu del cuerpo, vas a la cuarta dimensión, se te presenta algo
alguna cosa pequeña que tú todavía tuvieras de creencia, y si tú te pones en el yo del espíritu y le dices que no, en ese momento puedes empezar a despegar el alma del espíritu, porque si ya eres un espíritu que está despierto, al momento que sale el alma del cuerpo y el espíritu, eh, es, como es como si te pusieran otro velo. Ujú. No recuerdas mucho de la vida, pero tienes apegos y hay personas que te jalan por las emociones a que Ujú. vuelvas a reencarnar, que te Sí, sí, sí. prometen que van a estar juntos en esa vida, o yo qué sé, muchas cosas pueden pasar. Ok. Depende de cada persona específica. Pero si tú ya empezaste a hacer desde aquí, desde esta existencia, trabajo interno para independizar al alma del espíritu, cuando trasciendes, ese velo no está. Mm. Entonces tú te das Ujú. cuenta que trascendiste, y entonces es como si, no sé cómo explicarlo así con la grosería, le dijeras chinga tu madre al alma, Y ya y te sale el vas. alma del espíritu, pero no es Ajá. que te vayas directamente al origen, vas a pasar a la quinta dimensión y ahí se te van a presentar otros personajes que puede que tú o solo les digas que no y con toda la voluntad les digas que no y que no y que no y te aferres en que tú no quieres irte con ellos, o van a Que desaparecer o no te quieres van a volver a encarnar y quieres regresar al origen, a tu espíritu. pues no a tu espíritu, al origen, O sea, la fuente, me refiero, increada, ¿no? sí, en la sabiduría hiperbórea se le llama O incognoscible. el incognoscible, sí. Ujú, ujú, Ajá. Que de hecho el incognoscible, nosotros, como al ser espíritus increados, el espíritu es parte del incognoscible. ujú, Si ujú. quieres conocer al incognoscible, conoce a tu espíritu. Así puedes tener una mediana, muy poca idea de cómo puede ser el incognoscible, no, no físicamente, no emocionalmente, porque el espíritu no tiene cuerpo, no tiene emociones, o sea, es Sí, distinto. esas son Estando dimensiones de aquí, lo material, ¿no? sí, Ujú. estando aquí es muy difícil como que intentar racionalizar esto, porque lo tratas de hacer desde el alma, y el alma es muy tramposa y te va a jugar chueco y te va a meter miedos y te va a decir, no, es que esto es una trampa y esto es del demonio y Sí. esto es una secta y esto, o sea, pero Sí, hay que, finalmente sí somos fractales de ese incognoscible, pero somos espíritus que estamos desprendidos de alguna forma de ese incognoscible, ¿no? Somos un fractal, estamos, ¿no? no somos fractales, estamos conectados con el incognoscible. El espíritu está conectado, los espíritus estamos conectados entre sí, Ok, pero al mismo tiempo estamos conectados con el incognoscible. Al igual que la copia barata, las almas estamos conectadas entre sí y las con el almas uno, están ¿no? conectadas al demiurgo, ¿sí? Al demiurgo. Ujú. Ok, bien. Eh, por Es ejemplo, complejo, sí, pero es muy interesante. Mira, en esta recta final, porque ya nos quedan pocos minutos, 5 minutos, Luz, quería yo preguntarte esta parte que nos explicaras del Kali Yuga. ¿Ese concepto viene en el libro de Luis Felipe Moyano? sí, ese sí, ¿En sí, ese sí. Fundamentos o en dónde? Desde el misterio de Desde Belicena. el misterio de Luciana Vilca. Ok, a ver, explícanos por favor, para aquellos que no sepamos con claridad qué es el Kali Yuga y cómo va a ser. Bueno, es que te digo que el Kali Yuga no es que vaya a ser, es que ya está Bueno, siendo, es ya es. como, Ujú, como ujú. la recta final de o despiertas o te come el demiurgo, literalmente. Ok, ok. O sea, o despierta el espíritu o te come el demiurgo. Y es que es Ujú, así. Eh, Al momento que el demiurgo lo decida y ujú. que vaya a absorber toda su creación para, pues sí, para ser el uno y el todo de todo y así, pues todo se lo va a comer. Ok, ok. Pero ese no es el Kali Yuga. El Kali Yuga es el momento presente, lo que ya estamos viviendo o existiendo. Sí, porque no hay como Eh, tiempo, ¿no? En esos planos, digamos, ¿no? De otros planos dimensionales, como dices, esa cuarta no, dimensión, esa quinta dimensión. es que no es que tenga que ver con el tiempo, porque el tiempo es una conciencia del demiurgo, así como el astral.
El Ujú, tiempo ujú. y el astral son una de las conciencias del demiurgo. El alma, el cuerpo físico, la mente y las emociones se rigen por el tiempo, Ok. pero el espíritu no. El espíritu existe sin tiempo. O sea, cuando tú accedes al espíritu, literalmente no hay tiempo, no sé cómo explicarlo. No te das cuenta del tiempo, no te das cuenta si pasa el tiempo, no sé, no sé cómo explicarlo. Eso es algo que se siente también solamente, que lo puedes sentir tú. Te quería terminar de decir, por ejemplo, lo de eso de que, para que no se quede como en el limbo también. Ajá, ¿Qué ajá. pasa con los espíritus que están despiertos? Van avanzando de dimensión en dimensión y se te van presentando seres que siempre te quieren convencer de reencarnar, pero si tú te plantas en el yo, en el espíritu, y no permites que te manipulen, pues eh, sigues avanzando. Yo a lo que accedí cuando estaba conectada al demiurgo es que hay 9 dimensiones, que entre cada dimensión hay interdimensiones y es infinidad, infinidad, infinidad. No hay como un número específico que te pueda decir son tantas, Ujú, pero en sí, como que sí recuerdo que me puntualizó que hay 9 dimensiones, ujú, ujú. que son, muchas personas lo han expresado como que son los 7 círculos como ¿De de Dante? meta, Ah, mm, tiene algo que ver, tiene algo que ajá. ver, pero, a ver, ves que dicen que en la Antártida hay un muro de hielo, no sé qué, que no solo está ese muro de hielo, sino que hay otros 7 círculos de muro. Ujú. Es, es, es eso lo de las dimensiones, pero no es que sea algo físico, es que es energético, son dimensiones. Ok. O sea, sí hay un muro y sí estamos en un domo y todo lo demás y Ah, la ok, Tierra o no es la plana. tierra plana y todo eso. No, no, pero bueno, no voy a entrar en temas raros Tú, de no, no, distracción. está bien, pero ¿sí crees en eso tú? ¿En la tierra plana, por ejemplo? No, la No. Tierra no es plana. Ok. Yo acabo de decir, la Tierra no es plana, pero por eso digo ya, No, es que ¿por qué mucha nos metemos gente, con esto? yo tampoco, mira, yo no creo ni siquiera que si es esférica o es plana, o sea, yo estoy abierto a cualquier posibilidad, por eso lo pregunto también. Sí, sí. Bueno, eso también tú lo vas a sentir si es que eh, tienes esa potencia y ese impulso de leer los libros y esa voluntad que al principio la Ujú, tienes que formar tú desde el personaje. Al principio sí, pero ujú, después la voluntad te la da. Bueno, yo quería puntualizarte algo que me preguntaste para que no se quede igual como en el limbo. ujú. Esta parte de que el alma quiere evolucionar. El designio original del alma es eso, evolucionar. Y cada alma es un fractal del demiurgo, entonces cuando cada alma evoluciona, al final es absorbida por el demiurgo. Entonces Ok. todas las terapias holísticas, toda la New Age, el despertar de la primera etapa y todo este tema de estar sanando y de estar haciendo meditaciones guiadas y todo esto, te lleva hacia la evolución del alma, Ujú. que al espíritu no le interesa evolucionar, el espíritu lo que quiere es lo inverso. El camino al origen es inverso, no es evolucionar, sino involucionar, que es Mm, regresar al origen. Y ok. regresar al origen es recordar de dónde vienes. Bueno, algo así como si Sí, fuera sí, sí. tiempo pasado, pero sin proyectarse en el tiempo del demiurgo, sino, eh, o sea, regresar. Sí, Y regresar como a lo primigenio, ¿no? Lo primero. sí, 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 el Ujú, origen del espíritu, que no es el yo superior, porque muchas claro. personas confunden esto, Sí, todas confunden. estas creencias de, por ejemplo, del yoga, ¿no? De querer, la kundalini, subir la kundalini hasta lo más alto, ¿no? Lograr subir la kundalini te lleva hacia estar en armonía con el demiurgo, Eso es lo te más lleva hacia adentro que puedas estar de la trampa, ¿no? sí, porque ahí ya no hay vuelta atrás, el espíritu queda pegado eternamente al alma y ya no puede haber retroceso. Ujú. Ok. O Es sea, peligroso. cuando tú haces lo de la kundalini, estás armonizándote con el universo. Y suena muy bonito armonizarte y eso, pero es que
sí, vuelve el cuerpo físico, el microcosmos, el avatar, el alma, las emociones y la mente a estar en el primer punto eh, de no sé, no sé De cómo decir. comunión con el Sí, demiurgo, eso, ¿no? así, ajá. Llegas Sí. a ser uno con el demiurgo cuando activas la Kundalini. Es, Ay, qué bárbaro. Pues tengan de hecho, cuidado, mira, mis queridos duales. para llegar un poco al misterio de Amort, en los libros se habla de que tienes que activar la Kundalini, pero en lugar de solo llegar hasta el punto del origen del demiurgo, tienes que seguir mucho más allá para llegar al punto del origen del espíritu. Pero es Ok. muy peligroso hacerlo porque hay mucha gente que no aguanta el ir más allá y se queda solo en estar en armonía con el demiurgo. Por Mm. eso, eh, bueno, yo no recomiendo que se intente llegar al misterio de amor por la Kundalini, Ah, porque ok. si no O sea, tienes la voluntad solo de los detenerte, grandes avatares lo podrían hacer, ¿no? pues alguien que tenga muchos pantalones para hacerlo, para seguir hasta el origen del espíritu, no llegar, no quedarse en el éxtasis de plenitud, de sentirte en armonía con todo lo que existe alrededor. Mm, Y es ujú. muy fuerte, muy complejo. Por eso hay que separar al alma del espíritu. Entonces Eh, no eres primero. partidaria del uso de las plantas psicoactivas, de los enteógenos. No porque o sea, a ver, eso te ayuda a ver los arquetipos y cómo está formado todo, sí, Ujú. pero también es mucha manipulación. Sí. No necesitas nada de eso, nada externo para activar lo que tienes interno. Ok. Si tú, a ver, el espíritu es guerrero. Si tú haces esa lucha interna para llegar hasta dentro de ti, es como más, tiene más valor a que accedas a algo externo Ujú. para llegar ahí. Aunque los Ok. libros son externos, se tuvo que manejar de esa forma. Bueno, Luz, ¿algo más que quisieras compartir con nosotros en este podcast de Camino Dual, que ha estado muy ilustrativo? Hemos aprendido mucho acerca de la sabiduría hiperbórea y la gnosis. ¿Algo más que quieras compartir? Eh, pues a ver, si alguna de las personas que escucha se decide por entrar en el camino del espíritu, acceder a su espíritu, que es el yo real, eh, debe tener mucha fuerza y voluntad, porque no es ahora sí estoy, ahora no estoy, cuando me conviene soy el alma, cuando no me conviene soy el espíritu, no. Si te decides por el camino del espíritu es realmente apostar siempre por el espíritu y situación que se te presente enfrente siempre decir, o sea, bueno, internamente siempre afirmarse en el espíritu, porque Ok. van a llegar muchas situaciones externas que van a querer desestabilizarte. Es a lo que yo llamo como ataques de demiurgo, que te mandan, Ujú. muchas veces sí pueden ser entidades de otras dimensiones, demonios, ángeles o cualquiera que sea de luz o de oscuridad, te puede mandar. Eh, que bueno, eso lo más fácil que puedes hacer con esas entidades es o ignorarlas o reírte de ellas. Eso Ok. es lo que puedes hacer para ahuyentarlos. A ver, Luz, Pero la finalidad sería ser un Virya despierto, el que ya está completamente, pues, consciente del espíritu al 100%. Esa sería la finalidad. no, no la finalidad, lo último es ser un Sida Berserker. Así se le llama en la sabiduría hiperbórea, pero es el Sida Berserker es cuando tú ya volviste al espíritu a su estado original, como que lo Mm, revertiste, en lugar de que sus miradas estén para afuera, están completamente para adentro. mm, Eso en la sabiduría hiperbórea es como la transmutación. ok. Cuando tú haces, bueno, no tú porque no lo haces consciente desde el personaje, sino el espíritu decide en qué momento hacerlo para volver a ser él y ahí, por ejemplo, se da la muerte del alma. Mm, El ok. alma deja de estar presente y eres el espíritu completo y tú, si
A ver, ahí hay como dos caminos. Tú puedes decidir quedarte aquí en la 3D, en la tercera dimensión, o en esta existencia, realidad, ilusión, holograma, con el cuerpo físico, pero ya siendo el espíritu completamente, o puedes decidir irte, que sería pues la muerte del cuerpo físico y del alma también, y te vas al origen. Ahí sí sería decisión tuya completamente. Okay. Pero, a ver, quiero puntualizar algo que hablamos hace rato. No es que tú vayas a desvivirte. No sé, es que no quiero tocar esa palabra específica para que no te vayan a... No es que tú vayas a autodesvivirte. Eso no es estratégico. Cuando tú accedes a la sabiduría hiperbórea, te das cuenta que el espíritu despierta. Después el espíritu se tiene que orientar hacia el origen, porque una vez despierto, no sabe para dónde ir, ni qué hacer, ni cómo moverse, y eso les pasa a muchas personas que me preguntan, y es que ahora, ¿cómo convivo con la gente? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Es porque está desorientado el espíritu. Tienes que enfocarlo y orientarlo hacia el origen, y siempre apostar por él. Si despierta tu espíritu y por la hostilidad que se siente hacia lo externo, que hostilidad es que tú sabes que eres ajeno de esta creación, porque lo creado, que es todo lo externo, incluido tu cuerpo físico, alma, mente, emociones, no combina con lo increado. Entonces se siente un cierto rechazo hacia todo eso, esa hostilidad. Si tú permites que esa hostilidad te inunde a tal grado que el alma hace que te deprimas o que entres en estadios de ansiedad, si tú eres un espíritu despierto pero no está orientado y te desvives, lo que va a suceder es que te van a volver a reencarnar, porque no sabes, al momento de desvivir, no sabes para dónde dirigirte, literalmente no estás orientado. Entonces, por eso yo recuerdo que en alguna ocasión escuché a Laura decir que si empiezas a leer los libros, porque los libros despiertan y no solo despiertan, que cuando empiezas a leer los libros, el misterio de Belicena despierta, pero Fundamentos 1 y 2 y la Tule te orienta. O sea, si empiezas a leer, es leer los 4 libros. Y leerlos de corrido e intentar no leer otra cosa mientras estás leyendo eso, porque si no, no hace lo que tiene que hacer los libros, que es despertar al espíritu y luego orientarlo. Leerlos, no quiere decir que al ya estar orientado, no quiere decir que puedas o que tengas la opción de desvivirte. Cuando un humano decide hacer eso es porque el alma lo está llevando hacia ese punto. Porque es un poco por la depresión o por algún problema, ¿no? Depresión y ansiedad son el alma en desequilibrio. Depresión es que tú buscas el pasado, sanar el pasado, y ansiedad es que estás proyectándote en el futuro. Y el espíritu existe desde el presente. Claro. No se proyecta en ninguno de los dos polos del tiempo, existe en el presente. Entonces, no es estratégico para un espíritu autodesvivirse. Sí. Ni aunque hayas terminado de leer los 4 libros, porque terminar de leerlos no quiere decir que ya estés despierto. Y bueno, o sea, quiere decir, en ciertos casos, ¿vale? Hay personas que necesitan leerlos más veces. Hay personas que solo con la primera vez, o yo qué sé, depende de cada persona y sus capas de cebolla, que era lo que comentábamos al principio. ¿Tú vas a repasarlos o ya los repasaste un par de veces o solo una? No, yo los he leído una vez y estaba otra vez empezando con Belicena, pero me quedé en un punto y mi espíritu está, lee, todos los días está diciéndome, lee. Y por una u otra cosa me distrae el alma y la vida y todo eso. Pero bueno, eso también quería llegar. Cuando lees el libro, o bueno, no el libro, los libros,
el alma va a querer hacer de las suyas, o te va a mandar pensamientos, o te va a mandar emociones, o te va a mandar recuerdos, o te va a hacer que te acuerdes que no has hecho la comida y que tienes que hacer la comida, o Sí. yo qué sé, o van a llegar otras personas a distraerte, no sé, van a pasar muchas cosas, pero Sí. ahí es en donde tú empiezas a sacar esa voluntad y esa predisposición de despertar al espíritu. Ok, ok. Esa voluntad berserker. Ay, sí, ¿no? Un guerrero Pues escandinavo. un guerrero berserk que Ya ya es es lo que decíamos de la transmutación, ya es, una fuerza y ferocidad extraordinaria. sí, sí, sí. Oye, pues ha estado muy, muy buena la plática, muy buena charla que tuvimos con Luz Borges. Espero que pues les haya gustado mucho a todas las duales, a todos los duales. Muchas gracias por vernos en este podcast. ¿Cómo te pueden encontrar, Luz, para quien quiera ver más de la divulgación que está haciendo? Luz. Bueno, en YouTube, Instagram y TikTok me encuentran como Luz Increada. En Telegram, el Telegram se llama Empoderamiento Esencial. Ahí ya es diferente el nombre, pero no lo quiero cambiar. Ajá. Y Además, ahí bueno, compartes los libros gratuitamente, ¿no es cierto? Y los sí, pueden imprimir. en Diles. el Telegram están los libros gratis en PDF. Ahí los descargan y los pueden imprimir porque es mejor leerlos que escucharlos. Porque sí, yo sé que están en audiolibro, pero bueno, desde mi experiencia, yo empecé con el audiolibro, pero algo. Ahí pueden estar Sí, manipulados por la sinarquía, dicen, ¿no? sí, y también si los compras físicos. Si los Ujú, compras físicos o de alguna editorial, están manipulados y tergiversados. Aunque también voy a decir algo, los libros ujú. que están en PDF, los que comparto yo, son los que estaban en el canal, o los que están en el canal de Telegram también de Laura Ferro, De Laura Ferro. Ujú. pero también están tergiversados, Ah, ¿vale? sí. Por eso están tan gratis y por eso están tan accesibles, porque Oh, que la la canción. sinarquía ha hecho de las suyas y ha omitido partes. En algunas partes, Moyano habla sobre prácticas y no hay ninguna parte específica que te diga, esta es la práctica. O en el libro Ah, de la Tule o de ajá. Fundamentos, no, en el de Fundamentos me parece que habla sobre un libro cuarto y ese no existe, nadie, o sea, no lo Debe de hemos estar, pero no lo encontrado. hemos encontrado. Ya. Sí, y muchas partes sí han sido omitidas y otras partes agregadas, pero cuando tú empiezas a leer, te empiezas a dar cuenta de esas tergiversaciones. Tú solo cuando ya empiezas a despertar el espíritu te das cuenta. Ok, ok. Bueno, pues es lo que Igualmente, tenemos, porque pues quizás las sí, primeras es lo que ediciones hay. no sabemos dónde encontrarlas, ¿no? Sí. Igualmente los libros, aunque estén tergiversados, hacen su función. O sea, Moyano los escribió de tal forma que aunque se les quitaran ciertas partes o se les agregaran, el espíritu despierta de leerlos. Ok, Entonces, ya. bueno, es que te voy a decir algo que porque me preguntan mucho, mucho cómo acceder al espíritu, Ajá. es o lees los libros o haces, bueno, junto con la lectura es también hacer autoconocimiento y autoobservación todo el tiempo. Todo Ok. el tiempo. ¿Cómo reaccionas tú ante las situaciones externas? Si reaccionas como, por ejemplo, se están peleando tus hijos Como de manera y, reactiva, ¿no? y, ajá, si eres así como, ay, y te empiezas a pelear ahí con ellos o te enojas o estás siendo el alma y ahí puedes frenar y Ujú. decir, a ver, no, cómo sería el espíritu? Bien atemperado, ¿no? Sí, neutral, Ujú, ujú. neutral, pero Sí, bueno, exacto. No ser esclavo de nuestras pasiones, ¿no? Ya sean cualesquiera sí, que sean. sí, porque también parte hablando de pasiones, parte del misterio de amor, pues es que esa parte de querer compaginar con una persona y tener y tener una relación y todo eso, eh, es parte de la trampa. O sea, yo sé que a muchas personas esto les va a sonar muy fuerte, les va a chocar o lo que sea,
Pero pues es que no sé, si quieren experimentarlo por ustedes mismos, pues hacer voluntad de leer, si quieren leer los libros, o hacer autoconocimiento y autoobservación. Si quieren ir a ver mis videos, los pueden ver, pero sin que su espíritu esté despierto es muy complejo comprender la información. Claro. Porque la información cuando yo la doy en videos va dirigida al espíritu. Y es, por ejemplo, como lo que te comentaba a ti, que has visto toda la serie de Laura, pero mucho de tu alma se ha quedado con la información como conocimiento, pero Sí, no sí, lo has sí. sentido como que No ha la despertado por certeza. la sabiduría, ¿no? Por la gnosis, que Sí. es O sea, como es que que debe no lo sientes despertar. como una certeza. O sea, dices, ay, esta información está interesante, qué loco lo que suena aquí, lo que suena acá, pero es el alma. Sí. Cuando tú despiertas al espíritu, lo sientes como una verdad, como Ujú, una certeza. ujú. Y dices, este es el camino, ya está, no hay más, o sea, ya está. Ok, ok. Ya hablaremos en otro episodio para dejarlo como cliffhanger de la predisposición gnóstica. Ya nos ilustrará Luz, Vale, ¿no? vale, ya vemos, Entonces, sí. si quieren en un siguiente episodio, en un futuro, pues dejen en la cajita de los comentarios ahí si les gustó el episodio, denle like, compartan para toda la gente que consideren ustedes que debería saber esta información, que es muy importante. Compartan, denle me gusta y pues ahí tienen las redes sociales de Luz Borges que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Luz. Luz Gracias a ti. increada. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, Bueno, antes, como para terminar, quería decirles sí, sí. que obviamente yo en mi trabajo interno, mi autoconocimiento, yo sé cuando estoy siendo más alma que espíritu y sé que toda esta entrevista fue más, bueno, no más, pero un poco encaminada y dirigida por mi alma. Ok, está Porque bien. al principio, lo voy a comentar, al Sí, sí, principio sí, adelante. Diego y yo estuvimos hablando y hablamos mucho del personaje, me preguntó mucho acerca de mi personaje, de quién soy yo. Entonces en ese momento mi alma hizo clic con su alma y pues se sintió la importante y me ha costado mi trabajo ahora Ok, como que equilibrarla y controlarla. ok, Eh, que nos pasa a todos y que es normal porque nadie se salva de tener un alma demiúrgica que esté jodiendo todo el tiempo. ok. Pero es como para dar un ejemplo, como para dar un ejemplo. Sí, Eh, sí, sí. pero bueno, ya está. Entiendo. No, está bien, está bien. Qué bueno que lo expresas y que así lo demuestras y es una parte muy, muy honesta de tu parte que agradecemos mucho. Bueno, pues gracias a ustedes. Gracias Bueno, a pues hasta la próxima, mis queridos y mis queridas duales. Yo soy Diego y muchas gracias por haber visto este Camino Dual, este podcast. Hasta el próximo episodio. Sí, sí. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye. Gracias a ti. Bye.